Dentro del curso de macroeconomía, estamos en la semana 7 y este tipo de metodología de trabajo se llama Flipped Classroom, que significa una clase invertida. Este día vamos a trabajar como ya el día de ayer les presenté el antes, que debe hacer la entrega del archivo, ¿sí?, de un vídeo que es un caso de balanza de pagos, para que cada equipo de trabajo lo comparta entre sus integrantes y venga ya preparado para el día de hoy. Eso viene a ser el antes, ¿sí?, el antes. El durante, que viene a ser hoy. ¿Y qué se va a hacer hoy? Vamos a encuadrar el tema de balanza de pagos, porque le habla a través de unas diapositivas, explicándole después el proceso de la clase. Posteriormente vamos a formar los equipos de trabajo. Y van a desarrollar las preguntas claves, que son estas. Son 6 preguntas claves. Los recursos que van a utilizar ustedes van a ser los papelotes, los plumones, el lacto, ¿sí?, y celulares también, ¿sí? El tiempo que van a tener ustedes para poder desarrollar esas 6 preguntas son de 25 minutos. 25 minutos. El después viene a ser, cuando ya terminan los 25 minutos, los equipos salen a exponer sus trabajos utilizando sus papelotes y sus limpias y creativos. Van a tener un tiempo de exposición de 15 minutos por cada equipo de trabajo. El cierre viene a ser la explicación de las preguntas planteadas en clase por parte del profesor. Las preguntas que se van a realizar el día de hoy, en relación al vídeo que ya ustedes conocen, es: ¿cuál es el problema que atraviesa el país de Rubitania? ¿Pueden ir anotando? ¿Cuál es el problema que atraviesa el país de Rubitania? Segunda pregunta: ¿qué acciones de política exterior aplica Rubitania para contrarrestar el problema? Repito, ¿qué acciones de política exterior aplica Rubitania para contrarrestar el problema? 3. ¿Qué resultados obtiene el país de Rubitania luego de aplicar esta medida económica? Repito, ¿qué resultados obtiene el país de Rubitania luego de aplicar esta medida económica? 4. ¿Cuáles son los indicadores macroeconómicos a tomar en cuenta para dar solución a esta problemática? Sí, repito, ¿cuáles son los indicadores macroeconómicos a tomar en cuenta para dar solución a esta problemática? 5. ¿Cuáles son los ingredientes que se presentan en un país cuando hay una crisis económica? ¿Cuáles son los ingredientes que se presentan en un país cuando hay una crisis económica? Y 6. ¿Qué alternativas de solución presenta el equipo de trabajo? ¿Qué alternativas de solución presenta el equipo de trabajo? Las que ustedes crean convenientes. 2, 3, 4, no hay ningún problema. Bien, estas vienen a ser las preguntas y el proceso de esta metodología denominada Flipped Classroom, ¿sí?, clase invertida. La idea es que, ¿sí?, mayoría de los estudiantes realmente conozcan el tema antes de y vengan al aula preparados, y que en el aula no se genere el tipo de metodología ortodoxa en la cual el docente explica y recién vamos a desarrollar las clases después. La idea es que el estudiante venga preparado ya, intercambiando opiniones y muchas otras cosas más que se pueden dar. Entonces ya viene con una batería capaz de preguntas, también interrogantes, el estudiante. Entonces la clase se hace más productiva. Es un poco el tema de tipo de metodología. Vamos a hacer un ensayo aquí en esta institución y vamos a ver qué tal, cómo sale el resultado. Muy bien, vamos ahora sí a encender el proyector para presentar, ¿sí?,
Hoy en día, todos los países del globo terráqueo están interconectados porque mantienen un sinfín de relaciones económicas y financieras entre ellos. Las operaciones monetarias que se producen entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo se recogen en la balanza de pagos. Pondremos en los platillos de la balanza dos conceptos. El dinero que gana un país gracias a las exportaciones o a los ingresos por préstamos e inversiones al extranjero se registra en datos positivos. Estarían en un platillo de la balanza. El dinero que un país gasta en el extranjero, como las importaciones o la inversión exterior, se registra como datos negativos. Pondremos estos datos sobre el otro platillo de la balanza y veremos hacia dónde se inclina. Esto nos indicará cuál de las cifras es superior, la negativa o la positiva. Existen muchos tipos de intercambios. Por ese motivo, se distinguen tres tipos principales de balanza. A. La balanza por cuenta corriente. En ella se incluyen pagos que ese país hace a un país extranjero a cambio de mercancías, servicios, trabajos. B. La balanza por cuenta de capital. Aquí se registran las ayudas que llegan del extranjero, así como la compra y venta de bienes no financieros, terrenos, instalaciones. C. La balanza por cuenta financiera. En esta se recogen los préstamos que pide ese país al extranjero, o las inversiones, depósitos y similares que los países extranjeros efectúan en este territorio. Cada una de estas balanzas da un saldo independiente que puede ser positivo o negativo. En términos más técnicos, si el saldo de un tipo de balanza es positivo, se dice que esa balanza está en superávit. En el caso de saldo negativo, se dice que la balanza está en déficit. Lo que buscaremos no es el equilibrio de cada una de estas balanzas por sí sola. Es decir, no buscaremos que estas tres balanzas tengan sus dos platillos a la misma altura entre sí, pero sí buscaremos que la inclinación que presenta una de las balanzas compense la que presentan las otras dos, o que dos de ellas compensen a la tercera balanza. Veámoslo de forma más concreta. Cuando un país compra más de lo que vende, es decir, gasta más fondos de los que dispone, tiene que financiar la diferencia con préstamos. Es decir, cuando la balanza por cuenta corriente es negativa, será necesario convertir en positiva la balanza financiera. Volviendo a esos términos técnicos, si existe un déficit en la balanza por cuenta corriente y en la de capital, buscaremos el equilibrio con un superávit en la balanza financiera. Por el contrario, si un país vende más de lo que compra, significa que ese país acumula más riqueza de la que gasta. En ese caso, puede prestar a otros con el superávit generado. A cualquiera que preguntes por el futuro, te dirá que no es adivino. Sin embargo, podemos hacer pronósticos si sabemos observar los signos del presente. La balanza de pagos es muy útil para lanzarte estos signos. Gracias a ella somos capaces de diagnosticar el estado de la economía en ese momento concreto y así decidir qué hacer con nuestro dinero. Observado es realmente el comportamiento de la balanza de pagos. ¿Cuál es la estructura de la balanza de pagos? Son tres, ¿verdad? Balanza en cuenta corriente, balanza de capital y balanza financiera. ¿Las tres deben estar en equilibrio? No necesariamente. Pero la más importante es la balanza en cuenta corriente. ¿Por qué? Porque tiene que ver básicamente con el movimiento comercial y sobre todo con el resto del mundo. Exportaciones, importaciones y todas las negociaciones. Eso se llama balanza comercial, que está dentro de la balanza en cuenta corriente. Las otras no dejan tampoco de ser importantes, porque tiene que ser la balanza de capital. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver básicamente con las inversiones. Y el Perú necesita de grandes inversiones para poder desarrollarse como economía. La financiera también es importante porque la empresa requiere de financiamientos. El Estado también requiere de financiamientos. El caso que van a ver ustedes del país de Ruritania es un problema de balanza de pagos, pero especialmente en balanza en cuenta corriente. Y se va a asemejar, ¿sí? Sí, amigos, se va a asemejar al primer gobierno de Alan García Pérez. Tiene algo parecido a ese comportamiento, ¿sí? Entonces vamos a recrearnos, ¿sí?, con este vídeo el comportamiento que tuvo el primer gobierno de Alan García. En conclusión, la balanza de pagos es sumamente importante, por favor, para todo país.
importante, ¿sí? Es importante. Por ello, si no tenemos una buena estructura de balance de pagos y una buena política de gobierno para poder activar estos movimientos comerciales, definitivamente el país no camina como debería caminar. ¿Sí? Y eso se refleja en ¿qué? En un indicador importante que se llama el Producto Bruto Interno. ¿Sí? Entonces, entiéndalo bien, la balanza de pagos, movimientos comerciales de las diferentes actividades económicas productivas que se dan en un país. Y eso se genera a través del Producto Bruto Interno. Si no hay una buena estructura de balance de pagos y una buena política de gobierno económica, definitivamente no camina el país. El Perú necesita de una buena balanza en cuenta corriente, de una buena estructura de exportaciones e importaciones. En capital se requiere de mayor cantidad de inversiones de afuera, del extranjero, y financiamiento estar acorde con los estándares de crédito que solicitan en el exterior para poder siempre estar pendientes de los créditos, ¿sí? Y de esa manera salir adelante. Bien, entonces vamos ahora sí a trabajar el tema de Rubitania. Vamos ahora sí a levantar el telón. ¿Sí? ¿Qué vamos a formar? Equipos de trabajo, ¿sí? Que ya usted lo conoce, y empezar a desarrollar las preguntas claves. Estas preguntas que ya lo tienen ustedes, ¿sí? Estas 6 preguntas. A partir de ahora, que son 10:50, ¿sí? No va a haber break porque terminamos todo y ya pueden salir a sus casas, ¿sí? A ver, tienen 25 minutos para poder desarrollar su trabajo. Terminamos todo y pueden salir ustedes a sus hogares, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, entonces ahora sí vamos a formar. Sus papelotes, todo listo. Si desean por revisar nuevamente el vídeo, pero si el equipo tiene alguna pregunta, levanta la mano, el profesor, una anotación para poder el equipo que tenga algún interrogante, levante la mano y me dice, profesor, hay este problema, o hay esta pregunta que no entiendo bien. Como son 25 minutos, 10:50, ¿cómo hemos empezado? 10:50, ¿no? ¿Cómo reducir su gasto
Ojo que se han excedido los tiempos. Se ha pasado más de los 25 minutos que se ha pasado. Amigos, entonces ahora se ha procedido a hacer un sorteo, ¿sí?, entre los equipos. Y el equipo primero a exponer es el equipo de Raquel, de Marjorie, de Luis, de Ani y de Seth. Bien, vamos a escucharlo, por favor, cómo es su posición. ¿Sí? A ver, empezamos. Buenas tardes, compañeros. Escuchemos todo, por favor, ya lo podemos estar escribiendo. Vamos a ponerle sobre el tema de la balanza del pago, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es el problema que atraviesa el país latinoamericano? ¿Cuál es la respuesta? La primera pregunta habla sobre el problema que atraviesa el país de Ruritania. Sí. Por favor, ¿puede decir la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, ocurre un déficit en la balanza de pago, ¿no? Un déficit en la balanza de pago. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué estrategia de política exterior explica Ruritania para solucionar el problema? ¿Qué responden? A ver, vayamos escuchando a sus compañeros. Sube el crecimiento y desarrollo económico a través del alto incremento de compras de productos de Ruritania al exterior. ¿Qué resultados obtiene luego de aplicar esta medida económica? Déficit comercial. Déficit comercial. 4. ¿Cuáles son los indicadores económicos Estamos escuchando, ¿sí? Ya lo podemos escribir. A este problema? Son 4 factores, son 4 indicadores macroeconómicos. El primero es balanza de pago, que significa que gasta más de lo que recibe. Cuentas nacionales, cómo está la economía y cómo crece. Sistema monetario, pide prestado al Banco Central y pone en circulación. Y también los bancos privados, comerciales, prestan a lo que son hogares y empresas. Y presupuesto, dinero que se gasta en la población. La 5. ¿Cuáles son los ingredientes que se presentan frente a la crisis económica? Los ingredientes serían lo que es la inflación, el déficit presupuestario y la contratación de reserva, que dice un poco que se emite más dinero, el banco imprime más billetes, el gobierno los gasta, habría más dinero en circulación, pero se eliminaría más las compras, que daría como resultado que suben los precios, o sea, hay inflación. Sí, suficiente. 6. ¿Qué alternativa de solución presenta el equipo de trabajo? Nosotros hemos visto como alternativa lo que pasó, hemos tomado referencia a lo que hizo Fujimori con respecto a la estatización de ciertas empresas, el cambio de moneda, todo un cambio en el sistema económico. ¿Por qué la estatización? La estatización, al estatizar alguna empresa, lo que logra es poder administrar nuevamente, digamos,
realizando Es decir, tener más empresas públicas. no, bueno, Eso logrando significa estatización. Estatizar significa tener más empresas públicas. la privatización de las empresas. Privatización, en todo caso. Exactamente, sí. Y cambio de moneda. Claro, que fue lo que pasó. Muy bien, démosle fuertes aplausos a sus compañeros. Ya vamos a hablar sobre el caso de Rubitania. Aquí tenemos las 6 preguntas que le hemos respondido nosotros los compañeros. La primera es, ¿cuál es el problema que atraviesa Rubitania? Bien, en este caso es el déficit de la balanza de pago. Esto con respecto a la pregunta número 1. Y la pregunta número 2 dice, ¿qué acciones de política exterior aplica Rubitania para contrarrestar el problema? Mis compañeros le van a explicar. Una de dos tiene que ser disminuir las importaciones y aumentar las exportaciones para así poder que el país de Rubitania gaste menos en exportar y gaste más en lo que es exportar sus productos nacionales. Ok, bien. Tercera pregunta. La tercera pregunta, ¿qué resultados obtiene luego de aplicar esta medida económica? Ya, y esta te va a explicar. Estabilización de la economía, permitiendo el desarrollo del país, comprando productos nacionales e importando más. Hay un problema, pero ok, bien. Cuarto. Ya, la cuarta es, ¿cuáles son los indicadores macroeconómicos a tomar en cuenta para dar solución a esta problemática? Primero es la balanza de pagos para la problemática. Cuentas nacionales, sistema monetario y presupuesto. Eso con respecto a la número 4. Quinta pregunta. ¿Cuáles son los ingredientes que se presentan frente a una crisis económica? La 5. Una contracción de reserva, mayor déficit presupuestario y la inflación. Ok, bien. Ya, y con la última, ¿qué alternativa de solución presenta el equipo de trabajo? La primera, equilibrando la economía, la reinvención de las empresas, como pasó anteriormente con el presidente 1985 con el presidente Alan García, y la estatización, que es que pase a manos del gobierno, para que ellos puedan así estabilizar la economía y así crezca también el PBI, ¿no? Bien. Un poco de como lo dijo el primer equipo, ¿no? Estatización. Bien, muchísimas gracias. Aplausos por contrarrestar. ¿El problema? La respuesta es, se aplica el plan de reforma económica, se emite más dinero y el gobierno lo toma y lo gasta. En ello ocasiona la inflación debido al exceso de circulación del dinero. Se pide un paquete de préstamos de inversiones en el Banco Central de instituciones. El Banco Central debe subir las tasas de intereses para reducir el dinero que está en la circulación. Pregunta 3. ¿Qué resultados obtenidos de aplicar esta medida económica? Respuesta. El resultado final debería ser la mejora de la economía y el mejor nivel de vida de toda la población. Esto quiere decir que se busca una mejor calidad de vida. Pregunta 4. ¿Cuáles son los indicadores macroeconómicos que tomar en cuenta para dar solución a esta problemática? Los indicadores más importantes son balanza de pagos, que muestra que el país está gastando más de lo que recibe. Cuentas nacionales muestra cómo está la economía y cómo está creciendo. Sistema monetario, el gobierno presta al Banco Central y lo pone a su disposición los bienes, o sea, y presta a las empresas. El presupuesto, el dinero que gasta la población y que no estamos recaudando suficientes impuestos. Pregunta 5. ¿Cuáles son los ingredientes que se representan frente a una crisis económica? En primer lugar es la inflación, la contracción de reservas y mayor déficit presupuestario. Bien, perfecto. Pregunta 6. ¿Qué alternativa de solución presenta el equipo de trabajo? Una de ellas es para evitar la fuga de capital que se vio dentro del video, ya que esto se genera cuando las empresas retiran sus inversiones del país. Lo que se debe optar es la estabilidad económica. ¿Y cómo se da
cómo se hace viable esta estabilidad económica es que cuando hay una mayor producción, hay rentabilidad y lo que genera empleo, ¿no? La otra solución sería ir a los demás países, así como hace el presidente, para convencer a los inversionistas extranjeros de que el marco jurídico del país está estable, que no hay corrupción, que todo es legal para que las empresas quieran invertir acá su dinero en las empresas extranjeras, para que estén seguras. Silencio, por favor. La respuesta a la primera pregunta es la balanza de pagos que surge a causa de que la economía no crece para pagar sus deudas y sus inversionistas extranjeros se alejan. Pregunta 2. ¿Qué acciones de política exterior aplica Trinidad para contrarrestar el problema? La primera acción sería recibir ayuda de los inversionistas extranjeros y al no ser suficiente ellos se optaría por utilizar lo que son las reservas, ya que los inversionistas de los préstamos que se daría de los países extranjeros al no ser suficientes se pueden utilizar. Otra pregunta. ¿Qué resultados tiene luego de aplicar este conocimiento? Se emite más dinero y el banco tiene Pregunta 4. ¿Cuáles son los indicadores macroeconómicos a tomar en cuenta? El primero uno de los indicadores es la balanza de pago que muestra un país cuando está gastando y lo que recibe. Y lo siguiente es las cuentas nacionales que muestra que está produciendo una economía y también está creciendo. Y la siguiente es el sistema monetario, donde el gobierno pide dinero prestado a los extranjeros, donde el Banco Central impone lo que es la circulación del dinero. Y viene a ser también lo que es el presupuesto, que es el dinero que se está gastando en nuestra población o estamos gastando demasiado o no estamos recaudando suficientes, digamos, los impuestos. Pregunta 5. ¿Cuáles son los ingredientes que se presentan frente a una crisis económica? Los ingredientes que se dan es la inflación, que es la contracción de las reservas, y el otro es la déficit presupuestaria. Son 3. Sexto. ¿Qué alternativa de solución presenta el equipo de trabajo? La primera sería reducir lo que es el déficit en el país, y el siguiente sería que el Banco Central debe subir las tasas de interés para las empresas extranjeras que hacen las importaciones, subir las tasas para las importaciones. Y el siguiente sería estimular el crecimiento y la apertura de la economía en el país. Muy bien. Muchísimas gracias, aplausos a mis compañeros. ¿Cuál es el problema que atraviesa el país dominicano? Permiten atraviesa el problema de la balanza de pagos, donde el país prefiere gastar más comprando de lo que gana vendiendo. 2. ¿Qué acciones política exterior implica Dominicana para contrarrestar el problema? Argelos compra productos dominicanos y Dominicana compra menos productos en el exterior. 3. ¿Qué resultados se obtienen luego de aplicar esta medida económica? Los extranjeros compran más productos del país, aumentando su producción y estimulando el crecimiento. 4. ¿Cuáles son los indicadores macroeconómicos a tomar en cuenta para dar solución a este problemática? Tenemos la balanza de pagos, que el país gasta más de lo que recibe, las cuentas nacionales, tenemos la producción económica y el crecimiento, el sistema monetario, donde tiene el préstamo de dinero al banco y lo hace circular, y el presupuesto. La 5. ¿Cuáles son los ingredientes que se presentan frente a una crisis económica? Es la inflación, contracción de reservas y mayor déficit presupuestario. La 6. ¿Qué alternativa de solución presenta el equipo de trabajo? Reducir las deudas públicas pagando menos o a veces aplazándolos a más tiempo, bajar el déficit del país y exportar más de lo que se importa. Bien, muchísimas gracias. Aplausos a sus compañeros. He escuchado
a la mayoría de los equipos y hay algunas cosas que sí lo han hecho muy bien y otras que les falta, ¿sí? Les falta interpretar mejor. ¿Sí? Vamos a la primera pregunta. ¿Sí? Usted me va ayudando algunas cositas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que atraviesa el país de Mauritania? La mayoría lo ha manifestado, ¿sí? Pero simplemente esto es un problema de balanza de pagos. La mayoría creo que ya lo ha interpretado correctamente, ¿verdad? Han ampliado un poquito, pero han tocado el tema de la palabra balanza de pagos. ¿De acuerdo? ¿Qué acciones de política exterior aplica Mauritania para contrarrestar el problema? ¿Cuál es el problema de Mauritania? Importaba más, ¿verdad? Sí, generaba mucha importación. Entonces, dicen, vamos a exportar, ¿sí? Y bueno, vamos a importar menos. Y vamos a producir más, pero en territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que está, escuchen a ver, qué es lo que está pasando? Si vamos a generar producción nacional, entonces el problema va a estar en que vamos a tener que abastecer a la población, pero para ello también tenemos que bajar precios y generar una devaluación. Al generarse ello, ¿sí? Definitivamente, ¿sí? Provoca algo que afecta, que se va a generar exportaciones, pero exportaciones a precios cómodos, porque los que van a querer este producto, que es parte de Mauritania, va a observar que los precios son bajos y por lo tanto se va a generar una mayor exportación. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que va a haber escasez porque piden afuera y el consumo interno también se incrementa. Entonces va a existir que escasez. No va a haber tanta cantidad de producción para poder abastecer el escenario interno como el escenario externo. Y es ahí donde, ¿qué hace? Las acciones que realiza es justamente eso, ¿sí? Reduce importaciones, abastece el mercado nacional, pero se genera un problema. ¿Qué resultados obtiene luego de aplicar esta medida económica? Comienza la escasez y comienza a restar reservas internacionales netas. Ya no hay dinero. Es lo mismo que pasó con el primer gobierno de Alan García. ¿Sí? Empezó a producir nacional, había escasez, no había inversión y por lo tanto quemó todas sus reservas internacionales. Se quedó en el aire. Entonces eso generó un problema, al igual que el primer gobierno de Alan García. ¿Sí? Por eso, ¿qué resultados obtiene luego de aplicar esta medida económica? Obtiene que empieza a disminuir sus reservas internacionales netas, ya no hay dinero, empieza a generarse ¿qué? Inflación. ¿Sí? Entonces aquí están, la mayoría, acá ha habido problemas. ¿Sí? En algunos casos creo que usted se ha dado por ahí a una respuesta mucho más interesante. ¿Cuáles son los indicadores macroeconómicos? A ver, ¿cuáles son? La mayoría sí lo responde. ¿Sí? Primero es balanza de pagos. A ver, si tú eres país, definitivamente lo que hemos hablado al inicio de clase, la balanza de pagos es sumamente importante porque mide la actividad económica productiva de un país y lo refleja también el indicador más importante, que es el Producto Interno. Eso tiene que trabajarse mucho. El segundo es las cuentas nacionales. Justamente sale a la palestra el indicador que se llama Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno, Luis, tiene que ir creciendo de manera sostenida, no como lo hemos observado. En la época de Humala, de 6.5% llegamos hasta 3.2%. Una caída bastante vertiginosa. El tercero. ¿Quién maneja el tema monetario? Banco Central de Reserva, que tiene que ver con las tasas de interés. En este caso, si se genera inflación, ¿qué tenemos que hacer con la tasa de interés? ¿Bajarla o subirla? Subirla. ¿Para qué? Para restar dinero y controlar la inflación. Eso es lo que es. Y el cuarto es el presupuesto. Los presupuestos no pueden ser demasiado abultados, si sobre todo se va a dedicar a la burocracia. ¿Y qué es la burocracia? Es ineficiencia. ¿Sí? Entonces, la idea es que
tengamos un presupuesto que se aplique a aspectos productivos, ¿sí? Para que la sociedad realmente obtenga beneficio, bienestar. Pero si va simplemente a pagos, ¿sí?, de la burocracia, y esa burocracia no es eficiente, entonces es negativo, ¿sí? Es negativo. Bien. El 5 es, ¿cuáles son los ingredientes que presenta frente a una crisis económica? ¿Cuál es? Inflación. ¿Qué pasó en el primer gobierno de la García? Hiperinflación. Eso debe enterrarse. ¿Cuál es el tope máximo de la inflación? El rango meta, 2%. ¿El otro punto cuál es? Déficit presupuestario. ¿Qué significa eso, por favor? Que el presupuesto general de la República debe ser equilibrado. No puedo gastar más de lo que no tengo. ¿Sí? No puedo gastar más de lo que no tengo. ¿Sí? Debo siempre ceñirme a mis ingresos. Si mis ingresos son tantos, mis ingresos también tienen que ir a la par. No puede ir en un desbalance. ¿Sí? Entonces, presupuestos deben ser equilibrados. Tercero, ¿cuál es? Las reservas. ¿Qué es? A ver, amigos, escuchen, ¿qué es lo que nosotros realmente tenemos como algo positivo? Es que tenemos alrededor de 67.500 millones de dólares en reservas internacionales netas. ¿Cuánto nos dejó Fujimori? 7.500 millones de dólares. ¿Sí? A partir de allí empezó un panorama totalmente diferente, y eso es lo que nos ayuda a que realmente nosotros podamos subsistir. Pero la idea es que tengamos movimientos comerciales, no producto a través de las reservas, sino que eso nos ayude para poder paliar estos momentos que son difíciles a nivel nacional como también extranjero. Pero que la actividad económica se genere a través de las empresas. Y como por ahí mencionaban, la invitación a las inversiones. Bien. ¿Qué alternativa de solución presenta el equipo de trabajo? ¿Cuál sería la solución, amigos? La solución es productividad. ¿Sí? Productividad. Las empresas no pueden acostumbrarse, ¿sí?, a tirarse los precios, ¿sí?, para poder abastecer un mercado nacional, y no contemplar de que es una empresa privada y que definitivamente tiene que estar mirando el entorno exterior y saber si es competitivo o no es competitivo. Tiene que ser competitivo. Entonces tiene que abrir nuevamente las barreras. Pero el tema está en que realmente permita que estas empresas logren productividad. Y ese es el tema de Rubitania. No podemos caer como el primer gobierno de la García. ¿Sí? Definitivamente tiene que haber eficiencia. En ese entorno del primer gobierno no había inversión, ¿verdad? No generaban reinversión las empresas. Y por lo tanto había una especie de una ineficiencia, una especie de estar opaco la empresa en economía. La idea es, en este caso, es que la empresa empiece a florecer, pero a base de la productividad, y que sea competitivo en los diferentes mercados, dentro de una aldea global. Debe ser competitivo, y eso es lo que tenemos que aspirar, ¿sí? Y que la balanza comercial, exportaciones, importaciones, estas se manejen producto de ¿qué? Del desarrollo económico que exista dentro del escenario que en este caso es Perú. Entonces el crecimiento se va a manifestar, y ese crecimiento, si es bien orientado por parte del gobierno, se va a lograr el desarrollo, que es el beneficio para todos los peruanos. Entonces no es una cuestión de darle pescado, ¿sí?, al pueblo, sino que realmente el pueblo entiende y comprenda que tiene que generar su propio pescado, ¿sí? Y esa que se muestre al exterior, pero siendo competitivo. Bien, este es el resumen, ¿sí?, de esta clase de balanza de pago, ¿sí?, aplicando la metodología del Flipped Classroom, que significa clase invertida. Como se dan cuenta ustedes, la mayoría ha estado atento, ha estado ahí preparando y exigiéndose para poder lograr, sí, presentar sus exposiciones. Entonces no ha habido un tiempo de espacio, ni siquiera para un tiempo de break. Pero así es, y encima todavía pues como que nos hemos sobrepasado los tiempos. Pero bueno, sí, ese es un ensayo, pero definitivamente quiero presentarlo a todos, ¿sí?
porque lo han hecho bien, pero han habido esos errores que para eso está uno, para aclarar. Para eso está el punto que se llama cierre, ¿sí? De la aplicación de las preguntas. Bien, muchísimas gracias. ¿Sí?